Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nueva temporada del programa Caminos Inexplorados, programa que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y en particular del ser humano. Ese ser humano que tiene que ser libre, tiene que ser el mismo siempre. Esa exquisitez de lo que ha sido creado. Tiene que manejar su cuerpo y su alma a la vez. Y así no tener ni dependencias ni influencias, ni de la sociedad ni del resto de seres humanos. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesantísimo, como son todos, que es sobre las religiones. Está con nosotros José Luis Marqués Utrillas. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Y nos va a hablar de 7 religiones educadores de la humanidad. Tema interesante, ¿no? Sí, como tú dices, como todos los temas que tratáis Como todos aquí. los temas que son interesantes, pero hay algunos que no son tan comunes en la sociedad, ¿no? Y este creo que va a ser muy interesante. Quiero, antes de seguir contigo, vamos a enunciar un libro dentro de los libros que tienes, que son ya unos cuantos que has traído para mostrarnos, que es Educadores de la Humanidad. Y esto se puede adquirir en la editorial Bahá'í, ¿no es así? Sí. O sea, ponerse en contacto con ellos y entonces ya pues, en internet, editorial Bahá'í con H intercalada, bahá'í.es. Muy bien. Bueno, José Luis, ya preparado para transmitirnos toda esa elocuencia, esa sabiduría. Bueno, elocuencia, me gusta hablar mucho. Sí, bueno, me gusta hablar y me gusta escribir. La ventaja es que cuando uno escribe luego lo pueden leer a ratos cuando quiera, pero yo cuando me pongo a hablar no me es fácil parar, pero vamos, intentaremos coloquiar los dos, aprovechar este tiempo. Sí, yo creo que es importante transmitir a la sociedad sensaciones de amor, de cariño, de conocimiento, de sabiduría, que el ser humano sepa apreciar, valorar y agradecer lo que es y aprender constantemente, ¿no? Bueno, tienes la palabra, es tu programa. Bien, lo primero que yo quería aclarar es que religiones, parece que hay muchas religiones. ¿Por qué tantas religiones? Es un tema que yo he dado a veces en algunas charlas o con alguna presentación de diapositivas. ¿Por qué tantas religiones? No, realmente religiones no hay más que una. Todo lo que nos conecta con lo trascendente, con lo que nos conecta con nosotros mismos. Son distintas formas, lo mismo que hay una medicina, pero hay muchas formas de practicarla. Puedo acudir al hospital, al ambulatorio, puedo ir a la homeopatía, puedo utilizar unas hierbas, la acupuntura. Todo lo que cubre al ser humano es medicina. Pues todo lo que nos conecta con lo trascendente, lo que nos desarrolla esa inteligencia espiritual, de la cual también se está ya hablando mucho hoy día, todo eso es religión. Fue una palabra que inventaron los romanos, más bien para religar con el emperador, y hoy casi todo el mundo detesta la palabra religión. Esto no es una religión, esto no es una religión. Bueno, pues todo lo que nos conecta con lo más allá es religión. Pero vamos de pronto a plantear que son como distintas formas, distintas escuelas, y que dentro de estas escuelas pues hay unos grandes personajes que los que yo suelo hablar, y sobre todo en este libro, que son aquellos personajes que más han influido en la humanidad, por eso se llaman educadores de la humanidad, y que han fundado grandes religiones, pero también grandes culturas. Hoy día no tenemos ninguna sociedad, digamos, esta sociedad es socrática, esta sociedad es kantiana, esta sociedad es de Rousseau o de Descartes. No. En todo caso tenemos una sociedad occidental que durante siglos, aunque ahora se quiera quitar ese nombre, pero es una sociedad cristiana que está en Europa, en América, en Oceanía y en Sudáfrica, una sociedad occidental pero de raíces cristianas. Otra sociedad musulmana que abarca gran parte de África, Oriente Próximo y hasta Indonesia y Malasia, que es donde más musulmanes hay. Otra gran sociedad budista que incluye no solo la India, que es donde surgió, sino también pues, el Tíbet, China, Japón. Entonces ha habido una gran influencia de estos personajes. Y ya me atrevo a adelantar que el único, quizás siendo un filósofo que además ateo y que quería plantear una solución a toda la historia de la humanidad, una nueva sociedad, una gran esperanza utópica de un comunismo perfecto, fue Carlos Marx. Ha habido sociedades marxistas. No ha necesitado ni un siglo para demostrar que realmente esa no es la solución ni es la alternativa. Puede ser aspectos económicos, pero realmente una solución con una cosmovisión completa, no. En cambio, millones de personas han encontrado en Jesús, en Moisés, en Buda, en Mohammed, como llamábamos Mahoma, han encontrado una orientación para sus vidas. De estos personajes, los que yo creo que tienen una gran trascendencia y que por qué millones de personas han cambiado sus vidas y por qué millones de personas todavía ahora se sienten atraídos
aunque las religiones parece que están en desuso, pero no, realmente las religiones no han decaído y sigue haciendo falta esta luz que podemos encontrar en su historia, en sus tradiciones, en sus textos sagrados y cambiados a lo largo de los siglos, pero fundamentalmente la esencia, el empuje que un carpintero como Jesús de Nazaret, o que un noble como Buda, o que un camellero como Muhammad trajo, sigue todavía afectando a millones de personas, y otros muchos grandes maestros y místicos y filósofos han bebido de ellos. Yo creo, mi opinión muy personal, es que la realidad son ciclos en la vida, sí, ¿no? Son ciclos. Y igual que en momentos hay una tendencia religiosa muy profunda y muy amplia, otras veces decae por vamos a decir, como una conducta más ética, más moral, ¿no? Pero volverá. Antes has comentado la intelectualidad del alma. Yo creo que hay dos vertientes: espiritualidad del alma y la intelectualidad. ¿Cómo defines tú eso? O si se puede definir así. Intelectualidad del alma y espiritualidad. Yo más bien distingo, como ya, lo dejamos así, ahí zumbadito, como ya distinguían los pitagóricos, incluso San Pablo también habla de los seres físicos, los psíquicos y los espirituales. Realmente tenemos dos realidades, pero que la segunda, la espiritual, se podría dividir en dos. O sea, el cuerpo es la parte física, y yo comparo pues con un espejo. Un espejo tiene un cristal muy duro, y es imprescindible que haya un cristal. Sobre ese cristal ponemos una capa de azogue o de pintura que la vemos como plateada. Eso sería el alma. Pero ese alma y ese espejo, si lo tengo yo escondido bajo la mesa, no refleja la luz. Entonces la luz que refleja sería lo espiritual, las cualidades divinas, lo divino que hay en nosotros. Lo mismo que el sol se refleja en ese espejo, el espíritu es esa parte divina que se refleja en nosotros, que incluso una persona atea pues puede ser espiritual si se plantea por qué existo, para qué existo, y quizás no he encontrado que las religiones la hayan satisfecho, que también ha venido una decadencia de las religiones porque estaban escritas hace 1300 o 2000 años o 3000 y quizás en lenguaje muy mitológico que hoy día no convence. Pero yo creo pues que el ser humano ha de cultivar su cuerpo con buena salud y gimnasia y deporte para que nos sirva por lo menos estos años que estamos aquí. Luego la parte psíquica, que estaría el alma con sus emociones, la inteligencia, lo intelectual, la memoria, todo eso es psíquico, que nos hará falta también, pero que realmente tampoco nos hará falta en la otra vida si hemos sido ingenieros, o hemos sido músicos, o hemos sido simplemente un trabajador de manual. Pero la parte espiritual es lo divino que hay en nosotros. Un católico lo entendería como la gracia santificante. Esa parte, eso es la inteligencia espiritual que debemos desarrollar sobre todo, y que las religiones, las escuelas filosóficas, las escuelas teosóficas, todos estos nos ayudan. En tanto que nos ayudan, son buenas. Si nos sirven para estorbarnos, no nos desarrollan esta parte espiritual o nos hacen que nos peleemos unos contra otros, entonces la religión, dice Baha'u'lláh, precisamente el fundador de la fe Bahá'í, la mejor acto más religioso es no tener ninguna. Por eso yo te decía que en la base de la intelectualidad del alma a la espiritualidad, la intelectualidad es como un razonamiento de lo que puede ser la religión, lo que puede ser la espiritualidad. Y en cambio la espiritualidad profunda es el desprendimiento del alma hacia un ser o hacia la propia vida y hacia los seres humanos. Puede ser uno muy espiritual aunque no sea un gran estudioso, en cambio puede ser un gran estudioso de las religiones, un gran filósofo, y no tener espiritualidad. Exactamente. Es muy importante, sí, pues la espiritualidad, sí. Esa parte, claro, siempre anima, incluso el animal la tienen los animales, por eso les llama animales. Anima, esto es la parte que nos anima, y que en los seres humanos está dotada esa ánima racional. Somos animales racionales y también animales políticos o sociales, ¿no? Pero luego está la espiritualidad, que en hebreo era ruach, en árabe es ruh. Siempre indica algo de espíritu, de expirar, inspirar, expirar. La palabra tiene algo que ver con el aire, porque es el mejor símbolo. Algo que nos inspira y que cuando nos morimos, expiramos. Pero no es solamente la vida, que sería el alma, sino que es esa parte tan etérea, como ese espíritu de Dios que flotaba sobre las aguas. Tocando religiones, ahora que has tocado la palabra hebreo, sí. Parece ser que la raza o el pueblo elegido, ¿no?, por Dios. Ellos se creían eso y por eso lo escribieron así. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pues por eso un poco, porque está muy mitificado, ¿no?, el sí. tema. Pero vamos, son etapas, yo creo que son etapas de la historia humana,
donde están las religiones. En cada Sí. etapa pues hay un maestro, hay un santificador, vamos a decir así, y fue aquella etapa, la etapa aquella, ¿no? ¿Ves que alguna vez puede haber una conexión entre todas las religiones? O sea, unificar criterios, acercamiento más trascendente, más que intelectual trascendente. Hombre, me lo estás poniendo en bandeja. Realmente para mí está clarísimo. Durante siglos y siglos la humanidad estaba separada. Entonces lo dejamos. Cada pueblo tenía su religión. Incluso a veces en una religión que podía ser monoteísta, incluso como pues con el dios Apolo, y que luego llegaron otros invasores y pusieron a dios Zeus. Entonces a veces incluso el politeísmo venía de acumular diversos dioses por distintas invasiones o simplemente por representar distintas facetas de un mismo dios, como podría ser Brahma, el dios de la India, pero que se manifiesta de muchas maneras, o también el dios cristiano es un padre, pero también luego tiene un hijo y un Espíritu Santo. Pero claro, en cada lugar de la tierra había una forma en la que Dios se comunicaba y por eso ha habido distintos mensajeros en distintos lugares de la tierra. Hoy día para mí es justamente en el siglo XIX, cuando se esperaba el retorno de Cristo, cuando estaban habiendo un gran movimiento de muchos grupos religiosos, cuando había una expectativa en el mundo musulmán, es cuando aparece Bahá'u'lláh en Persia, en Irán, a mitad del XIX, justo en las mismas fechas que empieza el marxismo, 1844, 48, y a partir de ahí ya incluso había un gran movimiento de conocer lo oriental, los teósofos van a la India, van al Tíbet, surge luego el Parlamento de las Religiones, o sea, ha habido un gran descubrimiento de que hacía falta entendernos, que es ahora sentido común desde hace 40 o 50 años, que todas las religiones son buenas. Cuando nosotros éramos niños, seguro que no. Nosotros éramos los buenos, el pueblo judío era el elegido y la religión cristiana era la que nos podía salvar y había que convertir a los otros pobres infieles para que no se condenaran. Entonces yo creo que ahora, a partir del siglo XIX, ha surgido este movimiento, esta nueva fe, que es la fe Bahá'í. Para mí lo tengo clarísimo, hace 50 años que la conocí, en la cual se han integrado. ¿Pero cómo se han integrado? Mezclando todo, que los mejores intelectuales de cada religión se han unido y han dicho, vamos a tomar esto de aquí, la circuncisión, el bautismo, esto no, esto sí, este dogma. No, esto es como cuando en un disco pones el rojo, el verde, amarillo, azul, les das vueltas muy deprisa, ¿qué color sale? El blanco. ¿Y en el blanco ves los otros? No, pero están. Entonces yo he encontrado, no ya que la fe Bahá'í sea más sencilla que las otras religiones, que de hecho es una de las que hablo también en este libro, pero me gusta comentar que cada una de ellas son como si hubiéramos ido a primero, a segundo, a tercero, te enseñan a sumar, a multiplicar, a dividir, y éramos en una universidad en la cual simplificamos, no tenemos tantos dogmas, tantos ritos, tantos mitos, pero sí que es una forma sencilla. Yo dije, si alguien ha hecho una religión en la cual se encuentran a gusto judíos, musulmanes, budistas, hindúes, cristianos, tanto católicos como protestantes, yo los he conocido. Tengo amigos incluso porque su abuelo era zoroastriano, una religión que no hay más que unos pocos miles, que incluso era de la religión sabiana que estaba casi perdida. Un amigo con el que he estado estos días es de Ecuador, su abuelo era así. Entonces, nos encontramos a gusto. Entonces, esto que cada uno lo investigue. ¿Que cada religión se creía que era la única verdadera? No, todas son verdaderas. Si uno va a la escuela del barrio de Jesús o va a la escuela del barrio de las Fuentes, ¡ay, es que mi escuela es mejor! Es que mi profesor de primero... No, todos te enseñan caminos por los cuales llegar a tres cosas esenciales. Que hay un ser trascendente, algo que los budistas, por ejemplo, llaman lo siempre permanente. No quiero utilizar la palabra de Dios para que no nos imaginemos un señor con barbas, que lo hemos pintado así muchas veces. Pues hay un ser trascendente, que es el espíritu de todo el universo. Y hay otra vida después de esta. Y aquí la mejor manera de conocer a ese Dios y de ir a esa otra vida es amándonos unos a otros. Como estas tres cosas las tienen todas las religiones y todas las filosofías y caminos espirituales que podamos recorrer, que cada uno siga el suyo. No, pero la base común de todas es lo que has dicho, es amarnos unos a otros, es decir, el amor. El amor es la palabra clave en todas las religiones y en todas las tendencias espirituales, al margen de la religión. Incluso algunos, digamos, agnósticos y ateos estarían de acuerdo, por supuesto, la solidaridad, le llamarán fraternidad, le llamarán otra manera, pero vamos, la solidaridad, al fin y al cabo, siempre es, y todos han dicho, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. No es exclusivo de la Biblia, no es exclusivo de Jesús, todas las religiones lo han enseñado, todas. Sí, porque hay palabras que están más vinculadas a la religión como bondad, y otras como solidaridad, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero es más social, se puede decir, más ética, ¿no? Sobre el libro, ¿a quiénes les puede encajar
la lectura de este libro, por las inquietudes que tengan? Explícanos un poco. Hombre, yo creo sobre todo que es interesante que cualquier persona que esté abierta a que las otras religiones pueden ser buenas y que además nos relacionamos hoy día aquí en España, ya 2 millones de musulmanes, sean no solamente extranjeros que han venido, sino incluso yo conozco aquí mismo en Zaragoza alguno que siendo español se ha hecho musulmán, o uno que se ha hecho judío, aquí en Zaragoza he conocido, aunque no es tan frecuente. Entonces es interesante que conozcamos algo de esas religiones. Hay tantos libros, y además los libros son preciosos, llenos de fotografías, de imágenes, que al final casi te cansa. Pero qué lío, qué cacao. Yo en este libro he querido hacer una cosa sencilla que cuenta la vida de cada uno de los personajes dentro de lo mitológico que pueda haber. Cada uno de ellos a lo mejor ha nacido de una madre virgen, sea Krishna, Buda, Jesús. Cada uno de ellos ha tenido pues una serie de trayectoria, y luego cómo ese pueblo ha sufrido, por ejemplo el pueblo judío sobre todo, o los mismos cristianos, los bajáis también muchísimo. Entonces es interesante conocer la historia del fundador, un poco la historia de cómo se han sucedido los avatares de esos creyentes durante siglos, y lo esencial de sus enseñanzas, porque además el contacto, la mejor manera de conocer una religión es leer sus textos sagrados algo. Si no lees la Biblia o lees algo del Mahabharata, pues no vas a poder conocer ni el cristianismo ni el budismo, pero es que luego también contactar con las personas que creen en ello. Yo les recomendaría que tengan un poco de inquietud de conocer otras religiones, y también para los educadores, porque en los colegios pues hoy día ya se habla incluso del Islam. Pues vinieron los musulmanes a España, la conquistaron, y hasta te dicen algo bueno de los musulmanes, cuando fue realmente grandioso toda la influencia y todo lo positivo que hicieron durante siglos mientras estábamos nosotros en una Edad Media, y gracias a ellos vino nuestro renacimiento con la medicina, con la agricultura, con la astronomía, las matemáticas, todo eso que bien sabemos, ¿no? Entonces es interesante tener unos conocimientos sencillos pero prácticos de qué son lo bueno que nos han aportado estas grandes religiones y que siguen influyendo en nuestra historia. De todas formas, si nos remontamos a miles de siglos, ahí estaban los egipcios, con su conocimiento, o sea, con su trascendencia tan importante, ¿no? O sea, que ellos mismos ya conocían el universo. Tenemos a la etapa mesopotámica, o sea, con todo lo que llevaron luego pues a Grecia, a Roma, o sea, son procesos de la humanidad, ¿no? Donde está la riqueza. Descubrimientos que van haciendo los seres humanos. Sí. Incluso el mismo concepto de descubrir a Dios. ¿Cómo descubrimos el fuego? Pues hoy día la electricidad antes solamente veía rayos, era Zeus que tiraba rayos. Al final la fuimos controlando, hasta tenemos la electricidad, que gracias a eso funciona esto, tenemos la luz, tenemos los móviles, todo. Entonces también el concepto de Dios era muy primitivo hace 2000 o 3000 años, y le ofrecían sacrificios porque querían tenerlos contentos, incluso sacrificios humanos, pero hoy día se fue depurando, y es bueno que haya evolucionado las religiones, y cada día son como más sencillas, más comprensibles, y yo creo que seguimos buscando caminos que sean útiles hoy día. Antes, cuando te he hecho la pregunta de las religiones, la unificación, iba más a no una convivencia, una bella convivencia, sí, entre todo, como hubo la etapa que